Hola, buenas noches, tantos días. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andan? Yo acá volviendo a grabar. La verdad que medio un poco como dudosa de volver a grabar ahora. Pero si lo alargaba demasiado ya me parecía que me iba a dejar envolver por Neptuno, que está junto con Júpiter en Piscis, y es una influencia muy fuerte que puede... Yo dije, a mí las influencias astrológicas me agarran antes. No sé por qué me pasa eso. Cuestión que escuché los videos, vi los videos, y en todos los últimos videos que hice, igual en algunos menos que otros, pero sobre todo en los dos últimos, y en el anteúltimo, en la última parte, y en el último, unas nubes neptunianas me agarraron en la cabeza, así. Me mezclaba cualquier cosa con cualquier cosa. Así que dije, bueno, paremos un poquito, vamos a esperar esperar que aclare, porque yo sé por qué me enredé, pero fueron varias veces y ya me aburría el hecho de tener que estar aclarando todas las patinadas que me había pegado. Entonces dije, bueno, paremos un poco, vamos a pensar mejor. Y encima ahora que la situación está cada vez más rápido, ¿no? O sea, va avanzando como más rápido. Impresiona. El mismo, casi el mismo discurso que había, el mismo planteo que había hecho en el 2017, repite Cristina en el Eurolat, estas sesiones que se abrieron en Argentina. En realidad creo que plantea unas ideas directrices que ya había planteado en el 2017, pero ahora se hace patente que efectivamente era ese el tema que teníamos que hablar. Teníamos que hablar de eso. O sea, teníamos que estar desde el 2017 hablando de eso, en realidad un poco antes, porque no creo que lo haya pensado ni en el 2016, pero como lo planteó esta vez, me pareció que fue mucho más patente, más intenso, más incluso más útil. Tengo la impresión. Yo fundamentalmente me guío por la intuición, porque fue la forma que me parecía que tenía que encarar el laburo artesanal de reconstrucción de nuestro sentido común y qué sé yo. Y me parece que ya empezamos. Yo no te puedo creer. Un segundo. Bueno, no sé, se me fue lo que estaba por decir. Ya empezamos. Ojalá que no siga así, porque si no lo borro al video. Bueno, cuestión que
muy interesante, me parece que más rico. Voy a buscar el discurso del 2017 para compararlo, pero me pareció tan concreto, tan en el ahora, ya. O sea, esto es lo que tenemos que trabajar en este momento. Bueno, yo siempre pensé con otros, con otras, así. Por lo menos de esta manera mínimo, también de otras maneras, también leyendo, también escuchando, también charlando, pero digo, invariablemente siempre pensé con otras personas, a raíz de las ideas que otras personas planteaban. Bueno, lo cierto que estos temas que planteó Cristina me hicieron, me tiraron un montón de ideas, ¿no? Para desarrollar. Ya sé lo que iba a decir. Que intuitivamente no es lo mismo que Cristina fuera invitada. Esto es mi opinión, ¿no? No me parece que sea lo mismo, no me parece que tenga el mismo impacto que Cristina sea invitada a Europa, a una disertación, no me acuerdo cómo se llamaba, a una exposición, que los eurodiputados y los diputados latinoamericanos vengan acá. Me parece que había gente que cuando estuvo allá no la había escuchado y ahora le costó mucho, a algunos les costó mucho y se les notaba en la cara. A algunos les costó mucho y supongo que a algunas también, pero algunas y algunos también se sentían como en su casa, o sea, discursivamente me refiero, ¿no? Como que creo que vuelve a darle sentido lo que dice Cristina respecto del poder. Que quizás es esa la mejor, bueno, uno de los mejores temas. Ahora voy a desarrollar un cachito lo que yo, los pasos siguientes que di a partir de lo que planteó Cristina ayer. Pero el tema del poder, de qué significa tener el poder y cómo se tiene poder, me parece que le dio sentido a eso que estaba pasando con esa naturalidad y con ese gozo que tenía tanto el eurodiputado Javi López, creo. No sabe cómo salir. Javi López, el otro diputado que era mexicano, si no me equivoco, que no lo escuché. Pero bueno, eso, ¿no? Que es una relación al poder lo que nos hace claramente más iguales en ese sentido. De lo que yo pude encontrar, así como para que creo que yo puedo aportarle a lo que planteó Cristina, no exclusivamente, pero así como lo más importante que encontré a partir de lo que planteó. Bueno, planteó lo de la insatisfacción con las democracias. Eso me pareció una forma de decirlo esclarecedora, ¿no? Qué importantes que son las palabras. Una forma de decirlo ya súper esclarecedora. A mí me ayudó a pensar que
esta insatisfacción tan bien descrita por Cristina, tan bien descrita en esa frase, pero tan bien descrito, esa definición me hace pensar que hay un falso dilema, que cuando ella abre la idea de la reingeniería democrática, de la reingeniería del Estado, de la República, de la Nación, cuando abre esa cuestión, le quita el velo a ese falso dilema que encontré detrás de esa frase que ella logró definir. Entonces yo pensaba que ese falso dilema que se ocultaba ahí detrás era, ante esta insatisfacción con las democracias, que es absolutamente realista, verdadera esa descripción, hoy no sé qué otra definición leí de realista y no quiero tener nada que ver con eso, pero por verdadera esa descripción me lleva a pensar en que está este falso dilema de democracia versus mercado o versus dictadura, ¿no? O sea, como que esa insatisfacción con las democracias implican un falso dilema. ¿Por qué un falso dilema? Porque es exactamente lo que dijo Cristina en su alocución. Vos actualizás la organización del Estado, reactualizás la organización, la legislación y la organización de la República o de la Nación, la reactualizás, la actualizás, la traes a la actualidad y se terminó la mentira, absoluta mentira, de democracia versus mercado o democracia versus dictadura. ¿En qué sentido? En que es mentira que el problema es la democracia. El problema es cómo esas oligarquías se las arreglaron a lo largo de los siglos para que nunca alcancemos a actualizar el sistema democrático. Entonces, ese mercado quedará sin legislar, ese mercado financiero sobre todo quedará sin ser alcanzado por la ley y tuviera casi plena libertad para hacer las atrocidades que estamos padeciendo en el mundo. Entonces, ante las caras de ocote que veía en la primera fila, por lo menos, y aparte era notoria la diferencia entre hombres y mujeres, pero las caras de tuje que se veían en la primera fila, yo pensaba en otra cosa que había pensado ya hacía mucho, que si no, puede haber sido que lo pensé a raíz de aquella alocución de Cristina en el Parlamento Europeo, pero esto es algo que yo ya venía pensando y no terminaba, nunca había encontrado el momento de definir lo que es. Los europeos tienen una idea re malversada, manipulada por el poder financiero, exactamente, respecto de lo que ellos llaman populismo y nosotros llamamos gobiernos populares. Yo no le llamo populismo, no soporto esa palabra. Para mí, bueno, no sé si importa tanto, pero bueno, otro falso dilema decía populismo versus mercado, populismo versus economías o democracias populares versus economías o versus mercado.
nada más falso. Durante todos los gobiernos populares en Latinoamérica, en todos los casos, los privados ganaron como locos. Entonces ahí quedó claro. En este punto, dos cuestiones diferentes. Lo que pasa en Latinoamérica, lo que sabemos en la patria grande, lo que sabemos porque lo sabemos, y lo que cree Occidente o lo que cree Europa respecto de eso, que bueno, se dejaron llenar la cabeza. Quiero decir esto aunque me cueste bastante, porque me va a ser difícil decirlo. Por ahí me faltan las categorías teóricas y qué sé yo, pero si las tuviera estaría hablando en otro lado y no me estarían dando ni 5 de pelota porque ni chicha ni limonada. Pero me parece que esa falsa dicotomía o ese falso dilema que se produce respecto del populismo versus el mercado es una mentira. Es una mentira encima de otra mentira. Porque me parece que esa fobia al populismo, además de que el hegemón, que se está cayendo a pedazos, el imperio de la mentira, además de eso, además de que porque la guita que pusieron y el lobby que hicieron, esto y lo otro, también está relacionado con el análisis incompleto que hicieron acerca de la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente incompleto, absolutamente irresponsable e incompleto. Porque ni Franco, ni Mussolini, ni Hitler eran populistas. Y me parece que de ahí viene el falso dilema. Miraba la gestualidad de uno de los de la primera fila por momentos pensaba el esfuerzo que estaba haciendo para imaginar a Cristina con un arco y una flecha, que para mi sorpresa, yo creía que era como un estereotipo estúpido que planteaban como entonces decía, el mambo el invento de la fobia, pseudofobia, o no sé cómo llamarle, porque eso tampoco es fobia, sino que es una comodidad, me parece que una comodidad intelectual, ¿no? No pensar mucho y quedarse... no, estaba diciendo lo del arco y flecha. Que yo pensaba que era un estereotipo muy, como una caricatura muy, no sé qué, pero resulta que me lo encontré, o sea, como medio un sentido común, que se piensan que cierta parte, ¿no? Obviamente, cierta parte del sentido común europeo, pero no tan despreciable, cierta parte del sentido común europeo se piensan que nosotros vivimos, que si no fuera por ello nosotros vivíamos con el arco y flecha. Cuando la realidad es que cuando ellos vinieron estaban llenos de barbarismo y bestialidad, me estoy refiriendo a 1492, y en Latinoamérica había redes de agua potable, distribución de agua, baños públicos, higiene y seguridad, educación pública, creo incluso, por lo menos... Creo que lo que quedaba de la Toltecayotl, la cultura, digamos, los herederos de la cultura tolteca. No, perdón, Toltecayotl, que es diferente. Hay un quilombo con eso, yo no entiendo bien. Cuestión, hay mucha gente que piensa eso. Y me parece que a medida que fueron viendo que eso era mentira, lo fueron emparchando como pudieron y mezclaron ahí a Franco con Mussolini, con Hitler y el bebé.
y Perón, y Fidel, y Chávez, y los demonios que le inventó USA Israel, hicieron un pastiche, y entonces el populismo mental que tienen, lo que ellos bautizaron populismo, junto, más bien, digamos, sus jefes mediáticos bautizaron populismo, primero es algo que no existe, en ningún sentido existe, porque el populismo no está en contra del mercado, está en contra del anarcofinancierismo, en contra de hago lo que quierismo, solamente los que tenemos muchos millonismos. Me quedo con todo lo que quierismo y ustedes solamente ponen platismo cuando yo quierismo, cuando a nosotros nos convienismo, como decía Cristina. Ay, no voy a nombrarla más, basta. Ese es otro tema por lo cual yo no nombro tanto a las figuras públicas. No la nombro más. Cuestión. Como lo decía ella, cuando les conviene el Estado es importantísimo, digo, ¿no? Cuando hay que salvar a los bancos, o cuando hay que salvar a las empresas, o cuando hay que financiar, hay que bajar cosas para, ¿no? En la pandemia hay que cuidar el mercado laboral, entonces ahí sí, pero después no no existe, el Estado es una mierda, el Estado es una cagada. Bueno, digo, eso. Detrás de la democracia, como lo mejor que pudimos hacer desde 1789, con el armado del Estado, más bien, detrás de la incompetencia de la democracia, que lo mejor que logramos hacer desde el 1789 hasta acá, con lo que pudimos, porque Trasca es todo así, y esto tiene que ver con lo que decía acerca del poder. ¿Cuál es el poder que tenemos? Bueno, en este momento me parece que eso es lo que está cambiando precisamente a toda velocidad, ¿no? Pero esta insatisfacción con las democracias está sostenida en un falso dilema producto de las incompetencias por las presiones del mercado financiero y de esos poderes que fueron ganando terreno, no solamente terreno, pero que fueron ganando terreno desde ese momento. Porque si vos actualizás inteligentemente la democracia para el siglo XXI, entonces no te puede venir a correr un mercado financiero con que saques que tomes una deuda para que la fuguen los multimillonarios. No se puede hacer eso. Porque si eso está bien controlado y legislado, nadie te puede venir a contar el cuento de que eso es mérito. De que es meritorio que te den una deuda a 100 años que va a pagar quien no pueda resolver el problema que le dejaste.
Lo vuelvo a repetir porque me parece que es importante. Detrás de la insatisfacción con las democracias se oculta el falso dilema de democracia versus mercados o democracia versus dictaduras, cuando en realidad la dictadura no soluciona, nunca soluciona nada. En realidad las dictaduras en casi todos los casos, Europa tiene otra historia respecto de esto, pero en Latinoamérica las democracias fueron en casi todos los casos, bueno, también hay otros casos de eso. Las dictaduras fueron en casi todos los casos para saquear y para perder soberanía, para hacernos perder, para robar soberanía, para hacernos perder soberanía. No, en realidad ahí estoy mezclando las cosas. Bueno, sí, la dictadura de hecho no tiene ninguna eficacia para nada, pero estoy mezclando las cosas. No debería sumar ahí a esa palabra como versus dictadura. Sí, es una... y no, y también no. También no. Porque en Europa, porque hay un falso dilema, digo, porque en Europa hay democracias que parecen dictaduras. Si hablamos de, por ejemplo, lo que pasa en España, que un rapero está preso por cantar una canción. ¿Libertad? 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 ¿Dónde está la libertad? Bueno. Me parece que lo que puedo aportar, lo más que puedo aportar es esto que estoy diciendo, a ese debate. Sí puedo aportar sí puedo aportar a cuando nos sentemos a pensar en el Estado que viene y en la democracia que viene. Eso tengo bocha de ideas, muchísimas. Pero después, bueno, todo lo que planteó fue muy interesante. ¿Dónde está el poder actualmente? ¿Dónde realmente radica el poder y qué implica el poder? ¿No? Creo que por institucionalista se guardó de decir nada acerca del poder popular. Porque ahí sí. Pero esa también es su maestría, ¿no? Y respecto a la jefatura, los títulos amorosos que el pueblo le damos o nos da, los títulos que se ganan, los títulos que, que nos ganamos los líderes populares, yo en mi vida anterior o en la anterior, no sé. Cristina en esta vida, jefa, ¿no? Yo no le digo a Cristina jefa porque crea que es mi jefa ideológica. Yo me refiero a ella como mi jefa cariñosamente, como un reconocimiento por el reconocimiento social. Es decir, ella reconoció al pueblo, ella nos reconoció pueblo y reconoció nuestros derechos. Y nosotros le decimos jefa cariñosamente porque re va. Y esos títulos, ningún traidor los puede sacar. No solo ningún traidor. Ningún individuo lo puede sacar. Ni qué decir
alguien que viene con la chapa de la CIA o con la chapa del Deep State. Eso no se lo sacan, no se lo pueden. No tienen autoridad moral, no tienen autoridad política para hacer eso. No tienen autoridad espiritual para hacer eso. Cristina no es jefa. Bueno, de hecho, yo estoy sin laburo. Lo lamentamos mucho, pero no, eso no se lamenta. No lo lamentamos. No, el título de jefa se lo dio el pueblo y se lo dio el pueblo y punto. O una gran parte del pueblo y punto. No hay individuo con la chapa de la CIA, ni con la chapa de Klaus Schwab, ni con la chapa de Soros, ni con la... ¡Ay! Se está terminando el tiempo. Bueno, lo voy a cortar, lo voy a subir y voy a continuar con otra parte de este tema que me parece importante, que ya no la tengo anotada, así que voy a empezar probablemente empiece a patinar un toque, pero no me interesa, es algo que quiero hablar, así que ahí vuelvo.